Siguiente capítulo. Samuel Mendel. Alma y Samuel Mendel se encontraron en París en la primavera de 1967. Para Alma era la penúltima etapa de un viaje de 2 meses en Kioto, donde practicó pintura sumié, tinta de obsidiana sobre papel blanco, bajo la estricta dirección de un maestro de caligrafía, que la obligaba a repetir el mismo trazo 1000 veces, hasta conseguir la combinación perfecta de ligereza y fuerza. Entonces podía pasar a otro movimiento. Había ido a Japón varias veces. El país la fascinaba, sobre todo Kioto y algunas aldeas de las montañas, donde encontraba huellas de Ichimei por todas partes. Los trazos libres y fluidos del sumié, con el pincel vertical, le permitían expresarse con gran economía y originalidad. Nada de detalles, solo lo esencial, un estilo que Vera Newman ya había desarrollado en pájaros, mariposas, flores y dibujos abstractos. Para entonces, Vera tenía una industria internacional, vendía millones, empleaba a cientos de artistas, existían galerías de arte con su nombre y 20.000 tiendas alrededor del mundo que ofrecían sus líneas de ropa de moda y objetos de decoración y uso doméstico. Pero en esa producción masiva no era el objetivo de Alma. Ella seguía fiel a su opción por la exclusividad. Después de 2 meses de pinceladas negras, estaba preparándose para volver a San Francisco a experimentar con color. Para su hermano Samuel era la primera vez que volvía a París desde la guerra. En su pesado equipaje, ella llevaba un baúl con los rollos de sus dibujos y centenares de negativos de caligrafía y pintura para sacar ideas. El equipaje de Samuel era mínimo. Venía de Israel, con pantalón de camuflaje y chamarra de cuero, botas del ejército y una mochila liviana con 2 mudas de ropa interior. A los 45 años seguía viviendo como soldado, con la cabeza afeitada y la piel curtida como suela de zapata por el sol. Para los hermanos, ese encuentro sería una romería al pasado. Con el tiempo y una tupida correspondencia, habían ido cultivando la amistad. Los dos eran inspirados para escribir. Alma tenía el entretenimiento de su juventud cuando se volcaba por entero en sus diarios. Samuel, parco de palabra y desconfiado en persona, podía ser locuaz y amable por escrito. En París alquilaron un coche y Samuel la llevó al pueblo donde murió la primera vez, guiado por Alma, que no había olvidado el camino hecho con sus tíos en los años 50. Desde entonces Europa se había levantado de las cenizas y le costó reconocer el lugar, que antes era una aglomeración de ruinas, escombros y casas humilladas, y ahora estaba reconstruido, rodeado de viñedos y campos de lavanda, resplandeciente en la más luminosa estación del año. Incluso el cementerio gozaba de prosperidad. Había lápidas y ángeles de mármol, cruces y rejas de hierro, árboles sombríos, gorriones, palomas, silencio, la cuidadora. Una joven amistosa los guió por angostos senderos entre las tumbas, buscando la placa colocada por los Velasco muchos años antes. Estaba intacta. Samuel Mendel, 1922-1944, piloto de la Real Fuerza Aérea de Gran Bretaña. Debajo había otra placa más pequeña, también de bronce, muerto en combate por Francia y la libertad. Samuel se quitó la boina y se rascó la cabeza divertido. El metal parece recién pulido, observó. Mi abuelo lo limpia y mantiene las tumbas de los soldados. Él puso la segunda placa. Mi abuelo estuvo en la Resistencia, ¿sabe? No me diga, ¿cómo se llama? Clotaire Martinaux. Lamento no haberlo conocido, dijo Samuel. ¿Usted también estuvo en la Resistencia? Sí, por un tiempo. Entonces tiene que venir a nuestra casa a tomarse una copa. Mi abuelo estará feliz de verlo, señor. Samuel Mendel. La joven vaciló un momento. Se acercó a leer de nuevo el nombre de la placa y se volvió extrañada. Sí, soy yo. No estoy completamente muerto. Puedo ver
dijo Samuel. Terminaron los cuatro instalados en la cocina de una casa cercana bebiendo Pernod y comiendo baguette con salchichón. Clotaire Martignoux bajó y rechoncho con una risa estrepitosa y olor a ajo los abrazó estrechamente, contento de responder al interrogatorio de Samuel, llamándolo Mon frère y llenándole el vaso una y otra vez. No era uno de los héroes fabricados después del armisticio, como Samuel pudo comprobar. Había oído hablar del avión inglés derribado en su pueblo, del rescate de unos tripulantes y conocía a los dos de los hombres que lo escondieron y los nombres de los otros. Escuchó la historia de Samuel, secándose los ojos y sonándose la nariz con el mismo pañuelo que se ataba al cuello y que usaba para limpiarse el sudor de la frente y la grasa de las manos. Mi abuelo siempre fue muy llorón, comentó la nieta a modo de explicación. Samuel le contó a su anfitrión que su nombre en la resistencia judía era Jean Valjean y que pasó meses con la mente confundida por el traumatismo en la cabeza que sufrió al caer del avión, pero que poco a poco comenzó a recuperar algunos de sus recuerdos. Tenía imágenes borrosas de una casa grande y empleadas con delantales negros y tocas blancas, pero ninguna de su familia. Pensaba que si algo quedaba en pie al concluir la guerra, iría a buscar sus raíces en Polonia, porque de allí era la lengua en que sumaba, restaba, maldecía y soñaba. En alguna parte de ese país debía de existir esa casa grabada en su mente. Tenía que esperar que acabara la guerra para averiguar mi propio nombre y la suerte de mi familia. En 1944 ya se vislumbraba la derrota de los alemanes. ¿Se acuerda, Monsieur Martignoux? La situación empezó a darse la vuelta inesperadamente en el frente del este, donde los británicos y los americanos menos lo suponían. Creían que el ejército rojo se componía de bandas de campesinos indisciplinados, malnutridos y mal armados, incapaces de hacerle frente a Hitler. Me acuerdo muy bien, Montferry, dijo Martignoux, después de la batalla de Stalingrado, el mito de Hitler era invencible. Empezó a resquebrajarse y pudimos tener alguna esperanza. Hay que reconocer que fueron los rusos quienes le quebraron la moral y el espinazo a los alemanes en 1943. La derrota de Stalingrado los obligó a replegarse hasta Berlín, agregó Samuel. Después vino el desembarco de los aliados en Normandía, en junio de 1944, y 2 meses después la liberación de París. ¡Ah, qué día inolvidable! Yo caí prisionero, mi grupo fue diezmado por las SS y mis camaradas se quedaron con vida, fueron ejecutados de un tiro en la nuca apenas se rindieron. Yo escapé por casualidad, andaba buscando comida, mejor dicho, andaba rondando las fincas de los alrededores a ver qué podía echar mano. Comíamos hasta perros y gatos, lo que hubiera. Le contó que fueron esos meses los peores de la guerra para él. Solo, desorientado, famélico, sin contacto con la resistencia. Vivió de noche alimentándose de tierra gusanada y comida robada, hasta que lo apresaron a fines de septiembre. Pasó los 4 meses siguientes en trabajos forzados, primero en Monowitz y después en Auschwitz-Birkenau, donde ya había aparecido 1.200.000 hombres, mujeres y niños. En enero, ante el avance inminente de los rusos, los nazis recibieron órdenes de deshacerse de las evidencias de lo ocurrido allí. Evacuaron a los detenidos en una marcha por la nieve, sin alimentos ni abrigos, rumbo a Alemania. Los que quedaron atrás, porque estaban demasiado débiles, iban a ser ejecutados, pero en la prisa por huir de los rusos, los SS no alcanzaron en destruir todo y dejaron vivos a 7.000 prisioneros. Él estaba entre ellos. No creo que los rusos llegaran con el propósito de liberarnos, explicó Samuel. El frente ucraniano pasaba cerca y abrió los portones del campo. Los que todavía podíamos movernos salimos arrastrándonos. Nadie nos detuvo. Nadie nos ayudó. Nadie nos ofreció un pedazo de pan. Nos echaban de todas partes. Lo sé, Montferry. Aquí en Francia nadie ayuda a los judíos.
Se lo digo con mucha vergüenza, pero piense que eran tiempos terribles. Todos pasamos hambre y en esas circunstancias se pierde la humanidad. Tampoco los sionistas de Palestina querían a los supervivientes de campos de concentración. Éramos el residuo inservible de la guerra, dijo Samuel. Le explicó que los sionistas buscaban gente joven, fuerte, sana, guerreros corajudos para hacer frente a los árabes y trabajadores obstinados para labrar ese terreno árido. Pero una de las pocas cosas de su vida anterior que él recordaba era volar, y eso le facilitó la inmigración. Se convirtió en soldado, piloto y espía. Acompañó como escolta a David Ben-Gurión durante la creación del Estado de Israel en 1948 y un año más tarde se convirtió en uno de los primeros agentes del Mossad. Los hermanos pasaron la noche en un hostal del pueblo y el día siguiente regresaron a París a tomar un avión a Varsovia. En Polonia buscaron inútilmente las huellas de sus padres. Solo encontraron sus nombres en una lista de la agencia judía de las víctimas de Treblinka y juntos recorrieron los restos de Auschwitz, donde Samuel intentaba reconciliarse con el pasado, pero fue un peregrinaje a sus más horrendas pesadillas, que solo renovó su certeza de que los seres humanos son las bestias más crueles del planeta. Los alemanes no son una raza de psicópatas, Alma. Son gente normal como tú y como yo, pero cualquiera con fanatismo, poder e impunidad puede transformarse en una bestia, como los SS en Auschwitz, le dijo a su hermano. ¿Crees que, dada la oportunidad, tú también te comportarías como una bestia, Samuel? No es que lo crea, Alma, lo sé. He sido militar toda mi vida. He hecho la guerra, he interrogado a prisioneros, a muchos prisioneros, pero supongo que no quieres conocer los detalles. Nathaniel. A Nathaniel Velasco, el mal solapado que habría de acabar con él, lo fue acechando con años de anticipación sin que nadie, ni él mismo lo supiera. Los primeros síntomas se confundieron con la gripe, que ese invierno atacó en masa a la población de San Francisco, y desaparecieron en un par de semanas. No volvieron a repetirse hasta años más tarde, y entonces dejaron una secuela de tremenda fatiga. Algunos días andaba arrastrando los pies y encogido de hombros, como si llevara un saco de arena a la espalda. Siguió trabajando el mismo número de horas diarias, pero el tiempo le rendía poco. Se acumulaban documentos en su escritorio, que parecían expandirse y reproducirse solo por las noches. Se confundía, perdía el rastro de los casos que estudiaba a conciencia y que antes podía resolver con los ojos cerrados. De repente, no recordaba lo que acababa de leer. Había padecido insomnio toda su vida y se le agravó con episodios de fiebre y sudor. Los dos estamos sufriendo los sofocos de la menopausia, le comentaba a Alma, riéndose, pero a ella no le hacía gracia. Dejó los deportes y el velero quedó anclado en la marina para que las gaviotas hicieran sus nidos en él. Le costaba tragar, empezó a perder peso, no tenía apetito. Alma le preparaba batidos con un polvo de proteínas, que él bebía con dificultad y después los vomitaba, calladamente, para que ella no se alarmara. Cuando le salieron llagas en la piel, el médico de la familia, una reliquia tan antigua como alguno de los muebles comprados por Isaac Velasco en 1914, que había tratado los síntomas sucesivamente como anemia, infección intestinal, migraña y depresión, lo envió a un especialista en cáncer. Aterrada, Alma comprendió cuánto amaba y cómo necesitaba a Nathaniel, y se dispuso a dar la pelea contra la enfermedad, contra el destino, contra los dioses y los diablos. Abandonó casi todo por concentrarse en su cuidado. Dejó de pintar, despidió a los empleados del taller y solo iba allí una vez al mes a vigilar al servicio de limpieza. El enorme estudio iluminado por la luz difusa del vidrio opaco en las ventanas se sumió en un sosiego de catedral. El movimiento terminó de un día para otro y el taller quedó detenido en el tiempo, como un truco cinematográfico, listo para recomenzar al instante siguiente. Las largas mesas protegidas por lienzos, los rollos de tela en pie,
como esbeltos guardianes y otras ya pintadas colgando de bastidores. Las muestras de dibujos y colores en las paredes, los tarros y frascos, los rodillos, pinceles y brochas, el murmullo fantasmagórico de la ventilación difundiendo eternamente la fragancia penetrante de la pintura y el disolvente. Cesaron sus viajes, que por años le habían aportado inspiración y libertad. Lejos de su medio, Alma se desprendía de la piel y renacía fresca, curiosa, dispuesta a la aventura, abierta a lo que ofreciera el día sin planes ni temores. Tan real era esa nueva alma trashumante que a veces se sorprendía al verse en los espejos de los hoteles de paso, porque no esperaba encontrar el mismo rostro que tenía en San Francisco. También dejó de ver a Ichimei. Se habían reencontrado por casualidad 7 años después del funeral de Isaac Velasco y 14 antes de que se manifestara plenamente la enfermedad de Nathaniel. En la exposición anual de la Sociedad de Orquídeas, entre miles de visitantes, Ichimei la vio antes y se acercó a saludarla. Estaba solo, hablaron de las orquídeas. Había 2 ejemplares de su vivero en la exposición y después se fueron a comer a un restaurante cercano. Empezaron charlando de esto y aquello. Alma de sus viajes recientes, sus nuevos diseños y su hijo Larry. Ichimei de sus plantas y sus hijos, Mickey de 2 años y Peter un bebé de 8 meses. No mencionaron a Nathaniel ni a Delfín. La comida se prolongó 3 horas sin una pausa. Tenían todo que decirse y lo hicieron con incertidumbre y cautela, sin caer en el pasado, como deslizándose sobre hielo quebradizo, estudiándose, notando los cambios, tratando de adivinar las intenciones, conscientes de la ardiente atracción que permanecía intacta. Ambos habían cumplido 37 años. Ella representaba más, se había acentuado sus facciones, estaba más delgada, angulosa y segura de sí mismo. Pero Ichimei no había cambiado, tenía el mismo aspecto de adolescente sereno de antes, la misma voz baja y modales delicados, la misma capacidad de invadir hasta la última de sus células con su intensa presencia. Alma podía ver al niño de 8 años en el invernadero de Seacliff, al de 10 que le entregó un gato antes de desaparecer, al amante incansable del motel de las cucarachas, al hombre de luto en el funeral de su suegro, todos iguales, como imágenes sobrepuestas en papel transparente. Ichimei era inmutable, eterno. El amor y el deseo por él le quemaban la piel. Quería estirar las manos a través de la mesa y tocarlo, acercarse, hundir la nariz en su cuello y comprobar que todavía olía a tierra y hierbas. Decirle que sin él vivía sonámbula, que nada ni nadie podía llenar el vacío terrible de su ausencia, que daría todo por volver a estar desnuda en sus brazos. Nada importaba sino él. Ichimei lo acompañó a su coche. Se fueron caminando lentamente, dando rodeos para demorar el momento de la separación. Tomaron el ascensor al 3er piso del estacionamiento. Ella sacó su llave y le ofreció llevarlo hasta su vehículo, que estaba a solo 1 cuadra de distancia, y él aceptó. En la íntima penumbra del coche se besaron, reconociéndose. En los años venideros habrían de mantener su amor en un compartimento separado del resto de sus vidas, y lo vivirían a fondo sin permitir que rozara a Nathaniel y Delfín. Al estar juntos, nada más existía, y al despedirse en el hotel donde acababan de saciarse, quedaba entendido que no volverían a tener contacto hasta la cita siguiente, excepto por carta. Alma atesoraba esas cartas, aunque en ellas Ichimei mantenía el tono reservado propio de su raza, que contrastaba con sus delicadas pruebas de amor y sus arranques de pasión cuando estaban juntos. El sentimentalismo lo abochornaba profundamente. Su manera de manifestarse era preparando un picnic para ella en preciosas cajas de madera, enviándole gardenias porque a ella le gustaba esa fragancia, que jamás usaría en una colonia, preparándole té ceremoniosamente, dedicándole poemas y dibujos. A veces, en privado, la llamaba mi pequeña, pero no lo ponía por escrito.
Alma no necesitaba darle explicaciones a su marido, porque llevaban vidas independientes, y nunca le preguntó a Ichimei cómo se las arreglaba para mantener ignorante a Delfín, ya que convivían y trabajaban estrechamente. Sabía que él amaba a su mujer, que era buen padre y hombre de familia, que tenía una situación especial en la comunidad japonesa, donde lo consideraban un maestro y lo llamaban para aconsejar a los descarriados, reconciliar a los enemigos y servir de árbitro justo en las disputas. El hombre del amor calcinante, de los inventos eróticos, de la risa, las bromas y los juegos entre las sábanas, de la urgencia y la voracidad y la alegría, de las confidencias susurradas en la pausa entre dos abrazos, de los besos interminables y la intimidad más delirante. Ese hombre solo existía para ella. Las cartas comenzaron a llegar después de su encuentro entre las orquídeas y se intensificaron cuando Nathaniel enfermó. Durante un tiempo interminable para ellos, esa correspondencia reemplazó a los encuentros clandestinos. Las de Alma eran las cartas descarnadas y angustiosas de una mujer afligida por la separación. La de Ichimei era como agua reposada y cristalina, pero entre líneas palpitaba la pasión compartida. Para Alma, esas cartas revelaban la exquisita tapicería interior de Ichimei, sus emociones, sueños, añoranzas e ideales. Pudo conocerlo y amarlo y desearlo más por esas misivas que por las escaramuzas amorosas. Llegaron a serle tan indispensables que cuando quedó viuda y libre, cuando podían hablar por teléfono, verse con frecuencia y hasta viajar juntos, siguieron escribiéndose. Ichimei cumplió rigurosamente con el acuerdo de destruir las cartas, pero Alma guardó las de él para releerlas a menudo. Carta, 18 de julio de 1984. Sé cómo estás sufriendo y me apena no poder ayudarte. Mientras te escribo, sé que estás angustiada negociando con la enfermedad de tu marido. No puedes controlar esto, Alma. Solo puedes acompañarlo con mucho valor. Nuestra separación es muy dolorosa. Estamos acostumbrados a nuestros jueves sagrados, las cenas privadas, los paseos en el parque, las breves aventuras de un fin de semana. ¿Por qué el mundo me parece desteñido? Los sonidos me llegan de lejos, como en sordina. La comida sabe a jabón. Tantos meses sin vernos. Compré tu colonia para sentir tu olor. Me consuelo escribiendo poesía, que un día te haré porque es para ti. Y tú me acusas de no ser romántico. De poco me han servido los años de práctica espiritual si no he logrado despojarme del deseo. Espero tus cartas y tu voz en el teléfono. Te imagino llegar corriendo. A veces el amor duele. Ichi. Nathaniel y Alma ocupaban las dos habitaciones que habían sido de Lillian e Isaac, comunicadas por una puerta que de tanto permanecer abierta ya no podía cerrarse. Volvieron a compartir el insomnio como en los primeros tiempos de casados, muy juntos en un sofá o en la cama. Ella leyendo con el libro en una mano y acariciando a Nathaniel con la otra, mientras él descansaba con los ojos cerrados, respirando con un borboteo en el pecho. En una de esas noches largas se sorprendieron mutuamente llorando en silencio, para no molestar al otro. Primero Alma sintió las mejillas húmedas de su marido e inmediatamente él notó las lágrimas de ella, tan raras, que se incorporó para verificar si eran reales. No recordaba haberla visto llorar ni en los momentos más amargos. «Te estás muriendo, ¿verdad?», murmuró ella. «Sí, Alma, pero no llores por mí. No lloro solo por ti, sino por mí y por nosotros, por todo lo que no te he dicho, por las omisiones y mentiras, por las traiciones y el tiempo que te robé». «¿Qué dices, por Dios? No me has traicionado por amar a Ichimei. Hay omisiones y mentiras necesarias, como hay verdades que más vale callar». «¿Sabes lo de Ichimei? ¿Desde cuándo?», se sorprendió ella. «Desde siempre. El corazón es grande. Se puede amar a más de una persona». «Háblame de ti, Nat. Nunca he indagado en tus secretos, que imagino son muchos, para no tener que revelarte los míos».
Nos hemos querido tanto, Alma. Uno siempre debiera casarse con la mejor amiga. Te conozco como nadie. Lo que no me has dicho, lo puedo adivinar. Pero tú me conoces a mí. Tienes derecho a saber quién soy verdaderamente. Y entonces le habló de Lenny Bill. El resto de esa larga noche en blanco se contaron todo con la urgencia de saber que les quedaba poco tiempo juntos. Desde que podía recordar, Nathaniel había sentido una mezcla de fascinación, temor y deseo por los de su mismo sexo, primero por sus compañeros de escuela, después por otros hombres y finalmente por Lenny, que había sido su pareja durante 8 años. Había luchado contra esos sentimientos, desgarrados entre los impulsos del corazón y la voz implacable de la razón. En la escuela, cuando todavía él mismo no podía identificar lo que sentía, los otros niños sabían visceralmente que él era diferente y lo castigaban con golpes, burlas y ostracismo. Esos años, cautivo entre matones, fueron los peores de su vida. Cuando terminó la escuela, desgajado entre los escrúpulos y la fogosidad incontrolable de la juventud, se dio cuenta de que no era excepcional como creía. En todos lados se tocaba con hombres que lo miraban directamente a los ojos, con una invitación o una súplica. Lo inició otro alumno de Harvard. Descubrió que la homosexualidad era un mundo paralelo, coexistente con la realidad aceptada. Conoció a individuos de muchas clases. En la universidad, profesores, intelectuales, estudiantes, un rabino y un jugador de fútbol. En la calle, marineros, obreros, burócratas, políticos, comerciantes y delincuentes. Era un mundo incluyente, promiscuo y todavía discreto, porque se enfrentaba al juicio terminante de la sociedad, la moral y la ley. A los gays no los admitían en hoteles, clubes ni iglesias, no les servían licor en bares y podían echarlos de lugares públicos, acusados con o sin razón de conducta desordenada. Los bares y clubes gays permanecían en la mafia. De regreso a San Francisco, con el diploma de abogado bajo el brazo, se encontró con los primeros signos de una naciente cultura gay, que no llegaría a manifestarse abiertamente hasta varios años más tarde. Cuando comenzaron los movimientos sociales de la década de los 60, entre ellos la liberación gay, Nathaniel estaba casado con Alma y su hijo Larry tenía 10 años. No me casé contigo para disimular mi homosexualidad, sino por amistad y por amor, le dije a Alma esa noche. Fueron años de esquizofrenia, una vida pública irreprochable y de éxito. Otra vida ilícita y escondida conoció a Lenny Bill en 1976, en un baño turco para hombres, el lugar más propicio para excesos y menos propicio para iniciar un amor como el de ellos. Nathaniel iba a cumplir 50 años y Lenny era 6 menor que él, hermoso como las deidades masculinas de las estatuas romanas, irreverente, exaltado y pecaminoso. Lo opuesto en carácter a Nathaniel. La atracción física fue instantánea. Se encerraron en uno de los cubículos y estuvieron hasta el amanecer, perdidos en el placer, atacándose como luchadores y chapaleando juntos en el enredo y el delirio de los cuerpos. Se dieron cita para el día siguiente, en un hotel, donde llegaron separados. Lenin llevó marihuana y cocaína, pero Nathaniel le pidió que no la usaran. Deseaba vivir esa experiencia con plena conciencia. Una semana más tarde, ya sabían que el fogonazo del deseo había sido solo el comienzo de un amor colosal, y sucumbieron sin resistencia al imperativo de vivirlo en plenitud. Alquilaron un estudio en el centro de la ciudad, donde pusieron un mínimo de muebles y el mejor equipo de música, con el compromiso de que solo ellos pondrían los pies allí. Nathaniel terminó la búsqueda iniciada 35 años atrás, pero en apariencia nada cambió en su existencia. Siguió siendo el mismo modelo de burgués. Nadie pudo sospechar
qué le pasaba, ni notar que sus horas de oficina y su entrega al deporte habían sufrido una reducción drástica. Por su parte, Lenny se transformó bajo la influencia de su amante, asentó por primera vez su turbulenta existencia y se atrevió a sustituir el ruido y la actividad demencial por la contemplación de la felicidad recién descubierta. Si no estaba con Nathaniel, estaba pensando en él. No volvió a ir a baños o clubes gays. Sus amigos rara vez lograban tentarlo con alguna fiesta. No le interesaba conocer a nadie más, porque Nathaniel le bastaba. Era el sol, el centro de sus días. Se instaló en el sosiego de ese amor con devoción de puritano. Adoptó la música, la comida y los tragos preferidos de Nathaniel. Sus suéteres de cachemira, su abrigo de pelo de camello, su loción de afeitar. Nathaniel hizo instalar una línea telefónica personal en su oficina, cuyo número solo usaba Lenny. Así se comunicaban. Salían en el velero, hacían excursiones, se encontraban en ciudades distintas donde nadie los conocía. Al principio, la incomprensible enfermedad de Nathaniel no entorpeció el vínculo con Lenny. Los síntomas eran diversos y esporádicos, iban y venían sin causa ni relación aparente. Después, cuando Nathaniel se fue desdibujando y reduciendo a un espectro del que fue, cuando tuvo que aceptar sus limitaciones y pedir ayuda, se terminaron las diversiones. Perdió el ánimo de la vida, sintió que todo a su alrededor se volvía pálido y tenue. Se abandonó a la nostalgia del pasado como un anciano arrepentido de algunas cosas que hizo y muchas que no alcanzó a hacer. Sabía que la vida se le acortaba rápidamente y tenía miedo. Lenny no lo dejaba caer en la depresión, lo sostenía con buen humor fingido y la firmeza de su amor, que en esos tiempos de prueba no hizo más que crecer y crecer. Se juntaban en el pequeño apartamento para consolarse mutuamente. A Nathaniel le faltaban fuerzas y deseos para hacer el amor, pero Lenny no se lo pedía. Se contentaba con los momentos de intimidad en que podía calmarlo si tiritaba de fiebre, darle yogur con una cucharilla de bebé, acostarse a su lado a oír música, frotarle las escaras con bálsamos, sostenerlo en el excusado. Por último, Nathaniel ya no pudo salir de su casa, y Alma asumió el papel de enfermera con la misma perseverante ternura de Lenny, pero ella era solo la amiga y esposa, mientras que Lenny era su gran amor. Así lo entendió Alma esa noche de las confidencias. Al amanecer, cuando por fin Nathaniel pudo dormir, ella buscó el número de Lenny Bill en la guía y lo llamó por teléfono para rogarle que fuera a ayudarla. Juntos podrían sobrellevar mejor la angustia de esa agonía, le dijo. Lenny llegó en menos de 40 minutos, Alma todavía en pijama y bata. Le abrió la puerta. Él se encontró frente a una mujer devastada por el insomnio, la fatiga y el sufrimiento. Ella vio a un hombre guapo, con el pelo húmedo por la ducha reciente y los ojos más azules del mundo enrojecidos. «Soy Lenny Bill, señora», balbució conmovido. «Llámeme Alma, por favor». «Esta es su casa, Lenny», replicó ella. Él quiso tenderle la mano, pero no alcanzó a completar el gesto y se abrazaron trémulos. Lenny comenzó a visitar la casa de Sea Cliff a diario. Después de su trabajo en la clínica dental, le dijeron a Larry y Doris, a los empleados, a los amigos y conocidos que llegaban de visita, que Lenny era enfermero. Nadie hizo preguntas. Alma llamó a un carpintero que arregló la puerta trabada del dormitorio y los dejaba solos. Sentía un alivio inmenso cuando su marido se le iluminaba la mirada al ver aparecer a Lenny. A la hora del crepúsculo, los tres tomaban té con panecillos ingleses y a veces, si Nathaniel estaba animado, jugaban a las cartas. Para entonces había un diagnóstico, el más terrible de todos: SIDA. Hacía solo un par de años que el mal tenía nombre, pero ya se sabía que era una condena a muerte. Unos caían antes, otros después.
Todo era cuestión de tiempo. Alma no quiso averiguar por qué le tocó a Nathaniel y no a Lenny, pero si lo hubiera hecho, nadie habría podido darle una respuesta categórica. Los casos se multiplicaban a tal velocidad que ya se hablaba de epidemia mundial y de castigo de Dios por la infamia de la homosexualidad. SIDA se pronunciaba en susurros. No se podía admitir su presencia en una familia o en una comunidad, porque equivalía a proclamar imperdonables perversiones. La explicación oficial, incluso para la familia, fue que Nathaniel tenía cáncer. Como la ciencia tradicional nada podía ofrecer, Lenny se fue a México a buscar drogas misteriosas que de nada sirvieron, mientras Alma recurría a cuanta promesa de la medicina alternativa consiguió, desde acupuntura, hierbas y ungüentos de Chinatown hasta baños de lodo mágico en las termas de Calistoga. Entonces pudo entender los recursos desquiciados de Lillian para curar a Isaac y lamentó haber tirado a la basura la estatuilla del barón Samedi. 9 meses más tarde, el cuerpo de Nathaniel estaba reducido a un esqueleto. El aire apenas penetraba en el laberinto atascado de sus pulmones. Sufría una sed insaciable y llagas en la piel. No tenía voz y su mente divagaba en terribles delirios. Entonces, un domingo somnoliento en que estaban solos en la casa, Alma y Lenny, tomados de la mano en la penumbra de la habitación cerrada, le rogaron a Nathaniel que dejara de luchar y se fuera tranquilo. No podían seguir presenciando ese martirio. En un instante milagroso de lucidez, Nathaniel abrió los ojos, nublados por el dolor, y movió los labios formando una sola palabra, muda. Gracias. Lo interpretaron como lo que en verdad era, una orden. Lenny lo besó en los labios antes de inyectar una sobredosis de morfina en la goma del suero intravenoso. Alma, de rodillas al otro lado de la cama, le fue recordando a su marido quedamente cuánto lo amaba, ella y Lenny, y cuánto les había dado a ambos y a mucha gente, que sería recordado siempre, que nada podría separarlos. Compartiendo té de mango y recuerdos en Lar House, Alma y Lenny se preguntaron por qué dejaron pasar 3 décadas sin hacer ningún intento de volver a conectarse, después de cerrarle los ojos a Nathaniel, de ayudar a Alma a arreglar el cuerpo para presentárselo lo mejor posible a Larry y Doris, y de eliminar las huellas delatoras de lo sucedido. Lenny se despidió de Alma y se fue. Habían pasado meses juntos en la intimidad absoluta del sufrimiento y la incertidumbre de la esperanza. Nunca se habían visto a la luz del día, solo dentro de esa alcoba que olía a mentol y a muerte, mucho antes de que ésta pudiera reclamar a Nathaniel. Habían compartido noches en blanco, bebiendo whisky aguado o fumando marihuana para aliviar la angustia, en las que se contaron sus vidas, desenterraron anhelos y secretos y llegaron a conocerse a fondo. En esa parsimoniosa agonía no cabían pretensiones de ninguna clase. Se revelaron como eran a solas consigo mismos, al desnudo. A pesar de eso, o tal vez por eso, llegaron a quererse con un cariño diáfano y desesperado que requería una separación, porque no habría resistido el desgaste irremediable de lo cotidiano. Tuvimos una amistad rara, dijo Alma. Nathaniel estaba tan agradecido de que los dos estuviéramos con él que una vez me pidió que me casara contigo cuando enviudaras. No quería dejarte desamparada. ¡Qué idea genial! ¿Por qué no me lo propusiste, Lenny? Habríamos hecho buena pareja. Nos habríamos acompañado y guardado las espaldas como Nathaniel y yo. Soy gay, Alma. Nathaniel también. Habríamos tenido un matrimonio blanco, sin cama, tú con tu vida amorosa y yo con Ichimei. Muy conveniente, ya que no podíamos exponer nuestros amores en público. Todavía es tiempo. ¿Quieres casarte conmigo, Alma Velasco? Pero, ¿no me dijiste que te ibas a morir pronto? No quiero ser viuda por segunda vez. Se echaron a reír con ganas y la risa los animó a ir al comedor a ver si el menú incluía algo tentador. Lenny ofreció el brazo a Alma y salieron por el pasillo de vidrio hacia la casa principal, la antigua mansión del magnate del chocolate,
sintiéndose envejecidos y contentos, preguntándose por qué se habla tanto de tristezas y malestares y no de la felicidad. ¿Qué hacer con esta felicidad que nos llega sin motivo especial? Esta felicidad que no requiere nada para existir, preguntó Alma. Avanzaban con pasos cortos y vacilantes, apoyándose el uno en el otro, friolentos, porque estaban terminando el otoño, aturdidos por el torrente de recuerdos tenaces, recuerdos de amor, invadidos por esa felicidad compartida. Alma señaló a Lenny la visión fugaz de unos velos rosados en el parque, pero estaba oscureciendo y tal vez no era Emily anunciando una desgracia, sino un espejismo como tantos en Lark House.